Los gritos desesperados de los marineros se confundían con el bramido ensordecedor del viento. Cada rayo que rasgaba el firmamento iluminaba por un instante los rostros aterrados de hombres que veían la muerte acercarse. Allí, en medio del caos absoluto, en el fondo oscuro de la nave, yacía Jonás, el profeta de Dios, durmiendo profundamente. Su sueño no era de paz. Era el sueño de quien intenta escapar, huir de una voz que no puede callar, una orden divina que resonaba en su conciencia como un trueno perpetuo. Dios le había dado una orden clara, tan directa como el filo de una espada. Ve a Nínive, la gran ciudad. Advierte a su pueblo que su maldad ha llegado hasta mí. Diles que su tiempo se acaba. Pero Jonás no quería obedecer. No porque dudara del poder divino, ni porque temiera el largo y peligroso viaje a través de tierras hostiles. Su miedo era de otra naturaleza, más profundo y más complejo. Temía la misericordia de Dios. Sabía, en lo más íntimo de su ser, que si los habitantes de Nínive se arrepentían de sus pecados, Dios los perdonaría. ¿Y cómo podría él soportar semejante injusticia? ¿Cómo ver a los enemigos de Israel recibiendo compasión divina mientras su propia nación sufría bajo el peso de sus propios pecados? La sola idea lo consumía de ira y frustración. Así nació su huida desesperada. Sin decir palabra a nadie, sin despedirse de su familia, embarcó en el puerto de Jope rumbo a Tarsis, el lugar más lejano que conocía, el confín del mundo conocido. Pensaba ocultarse entre el bullicio de los puertos extranjeros, perderse en la inmensidad del mar, donde la voz de Dios no pudiera alcanzarlo. Creía, ingenuamente, que podría escapar de la mirada del Todopoderoso. Pero no hay lugar en el cielo, en la tierra o en las profundidades del abismo donde uno pueda esconderse de Dios. Mientras el barco se alejaba de la costa, con las velas hinchadas por un viento favorable, todo parecía ir según el plan de Jonás. Pero entonces el viento cambió bruscamente. El mar comenzó a agitarse con una furia sobrenatural. Las olas crecían y se estrellaban contra la cubierta, como si la creación entera reclamara al profeta fugitivo. Como si el océano mismo obedeciera una orden superior. Los marineros, hombres curtidos y experimentados que habían navegado por todas las costas conocidas, nunca habían visto nada semejante. Esta no era una tormenta natural. Había algo en ella que les helaba la sangre. Algo que hablaba de poderes más allá de su comprensión. Desesperados, decidieron arrojar la carga al mar. Esperaban que la embarcación se aligerara y pudiera resistir mejor el embate de las olas. Lanzaron cajas, jarras, telas, todo lo que habían transportado con tanto esfuerzo. Pero todo parecía completamente inútil. El barco seguía a merced de la tormenta, crujiendo y quejándose como un animal herido. Aterrados hasta la médula, comenzaron a clamar a sus dioses, cada uno al suyo, a Baal, a Dagón, a Astarté, a cualquier deidad que pudiera escucharlos y salvarlos de aquella muerte segura. Uno de ellos, un marinero veterano con cicatrices en el rostro y manos callosas, gritó por encima del rugido del viento: «Buscad a todos los pasajeros, despertad al que duerme, quizás su Dios tenga poder para salvarnos». Varios hombres bajaron apresuradamente al fondo del barco, tropezando en la oscuridad, hasta encontrar a Jonás acurrucado en un rincón. Lo sacudieron con fuerza, y el profeta despertó entre sobresaltos, aturdido, sin comprender al principio dónde estaba ni qué estaba sucediendo. El capitán, empapado de pies a cabeza, con el rostro surcado por el agua salada y el miedo, con la voz quebrada por el agotamiento, se plantó frente a él. ¿Cómo puedes dormir en un momento como este? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué has hecho para que los dioses se enfurezcan así?
Los demás marineros se apiñaron alrededor, mirándolo con una mezcla de miedo y sospecha. Jonás los miró con un rostro cansado, marcado por la culpa, y finalmente confesó con voz lenta pero firme: «Soy hebreo, adoro al Dios verdadero, al Eterno, al que hizo el mar y la tierra, al que sostiene todas las cosas con su palabra». Un silencio denso y tenso se apoderó del grupo. Nadie se movió. Todos entendieron de inmediato. La tormenta no era producto del azar ni de los caprichos de sus dioses. Era por causa de aquel hombre. Era el juicio del Dios de Israel. Entonces, ¿qué debemos hacer contigo para que el mar se calme?, preguntaron con voces temblorosas. El profeta respondió con una calma que contrastaba con el caos que los rodeaba. «Echadme al mar y se calmará. Sé que esta gran tormenta ha venido sobre vosotros por mi causa. Yo soy el culpable». Al principio se resistieron. Eran hombres de mar, sí, pero también hombres de honor. No querían tener en sus manos la sangre de un inocente, aunque ese inocente se declarara culpable. Intentaron remar con todas sus fuerzas contra el oleaje. Luchaban desesperadamente por llevar el barco de vuelta a tierra firme, pero cuanto más lo intentaban, más fuerte rugía el mar, más violentas se volvían las olas. Finalmente, exhaustos y sin opciones, se volvieron hacia el cielo y suplicaron con voces quebradas: «Señor, Dios de este hombre, no nos culpes por quitar la vida de este hombre. No pongas sobre nosotros sangre inocente. Estamos en tus manos, haz tu voluntad». Con el corazón pesado y las manos temblorosas, agarraron a Jonás por los brazos y las piernas y lo arrojaron al mar embravecido. Y sucedió el milagro que ninguno de ellos olvidaría jamás. Apenas el cuerpo de Jonás tocó el agua helada, en ese mismo instante la tormenta cesó. El mar, antes violento e implacable, se volvió un espejo sereno, suave como el cristal. El viento se detuvo por completo. Las nubes comenzaron a dispersarse, dejando paso a rayos de luz dorada que atravesaban el cielo. Los marineros, temblando ante tal demostración de poder, cayeron de rodillas sobre la cubierta mojada. Ofrecieron sacrificios al Dios de Israel, jurando servirle para siempre. Pero Jonás no murió ahogado en las profundidades del mar. En el momento en que comenzó a hundirse, envuelto por las aguas oscuras y frías, sintió algo moverse debajo de él. Algo enorme. Fue tragado por un gran pez, una criatura preparada por Dios desde antes de la fundación del mundo para este momento preciso. Y allí, en el vientre del pez, rodeado por paredes húmedas y palpitantes, permaneció 3 días y 3 noches. 3 días de oscuridad total, sin ver el sol, sin escuchar voces humanas, sin más compañía que su propia conciencia y el eco de sus pensamientos. En esa oscuridad profunda y sofocante, donde el tiempo parecía no existir, Jonás reflexionó sobre su desobediencia. Recordó la luz del día, el sonido de las olas contra la costa, el canto de los pájaros, la voz de Dios que había intentado ignorar. Pensó en su familia, en su tierra, en todo lo que había dejado atrás por su orgullo y su obstinación. Y finalmente, quebrantado y humillado, oró. Oró con una sinceridad que nace solo del quebranto verdadero, con lágrimas que nadie vio excepto Dios. «Desde el vientre del abismo clamé a ti, y me oíste», dijo con voz ahogada. «Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de ti, Señor. Las aguas me rodearon hasta el alma, el abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. Pero tú sacaste mi vida de la fosa». Entendió por fin que no podía huir de la presencia del Eterno. La misericordia de Dios era más rápida que sus pasos, más profunda que sus miedos, más grande que sus prejuicios. Dios escuchó su oración sincera, y al cabo de los 3 días ordenó al pez que se acercara a la costa y vomitara a Jonás en tierra firme. El profeta fue expulsado violentamente, tosiendo y jadeando, cubierto de lodo marino y algas. Exhausto,
temblando, cubierto de arena y lágrimas, se arrastró fuera del alcance de las olas. Y entonces de nuevo, como la primera vez, escuchó la voz que conocía también. «Levántate, Jonás, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que te doy». Esta vez Jonás no discutió, no huyó, no buscó excusas. Se levantó sobre sus piernas temblorosas y comenzó a caminar. Caminó 3 días bajo el sol abrasador del desierto hasta llegar a las puertas de la gran ciudad. A sus ojos cansados, Nínive parecía interminable. Torres que tocaban el cielo, puertas inmensas de madera y bronce, mercados bulliciosos donde se hablaban 100 lenguas diferentes, calles llenas de ruido, de comercio, de vida, pero también de pecado y corrupción. Sin embargo, allí, en medio de esa multitud indiferente, Jonás se alzó y gritó con toda la fuerza que le quedaba. «Dentro de 40 días, Nínive será destruida». Su mensaje retumbó en las calles como un trueno. Penetró en las casas, llegó a los mercados, alcanzó los palacios y finalmente llegó al trono mismo. Cuando el rey de Nínive oyó las palabras del profeta hebreo, algo se quebró en su interior. Se levantó de su trono, se despojó de su manto real, se cubrió la cabeza de ceniza y decretó un ayuno absoluto. Que todos ayunen, desde el más grande hasta el más pequeño, incluso los animales, que nadie coma ni beba, que todos se vistan de cilicio y clamen a Dios con todas sus fuerzas, que cada uno se aparte de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Tal vez Dios tenga misericordia de nosotros y cambie de parecer, y no perezcamos. Y Dios los escuchó, vio su arrepentimiento genuino, sus lágrimas sinceras, su determinación de cambiar, y cambió su sentencia. La ciudad fue perdonada, miles y miles de vidas salvadas por la compasión divina, por la misericordia que rebasa todo entendimiento humano. Pero para Jonás, ese perdón fue como una herida abierta en su corazón. Se sintió traicionado por su propio Dios. ¿Cómo era posible que estos enemigos de Israel recibieran perdón tan fácilmente? Subió a una colina al este de la ciudad y allí, bajo el sol ardiente que quemaba su piel, se sentó a observar. Esperaba tal vez que aún cayera fuego del cielo, que aún hubiera justicia según su concepto limitado. Sabía que esto pasaría, clamó con amargura. Por eso huí a Tarsis desde el principio. Sabía que tú eres un Dios piadoso, compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Por eso preferí morir antes que ver esto. Dios, en su infinita paciencia, decidió darle una última lección. Hizo crecer milagrosamente una planta frondosa sobre él para que lo cubriera con su sombra y lo protegiera del calor sofocante. Jonás se alegró enormemente por aquella planta, encontrando en ella un pequeño consuelo. Pero al amanecer del día siguiente, Dios envió un gusano que mordió la raíz de la planta, y ésta se marchitó rápidamente. Cuando el sol se alzó con toda su furia y un viento cálido del este comenzó a soplar, Jonás se sintió desfallecer. El calor era insoportable. Volvió a enojarse, esta vez por la planta muerta, y deseó morir. Entonces Dios habló con ternura pero con firmeza. Jonás, ¿te parece bien enojarte tanto por una planta que no plantaste, que no hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció? Si te duele perder algo que no te costó nada, que existió apenas un día, ¿no he de tener yo compasión de Nínive? Esa gran ciudad donde viven más de 120,000 personas que no saben distinguir su mano derecha de su izquierda, además de muchos animales. El silencio volvió a ocuparlo todo. Jonás se quedó sin palabras. Por primera vez comprendió verdaderamente. Dios no solo lo había rescatado del mar, sino de algo mucho más profundo y peligroso, de su propio corazón endurecido, de su incapacidad para amar como Dios ama, para perdonar como Dios perdona. Esta historia nos enseña verdades profundas que trascienden el tiempo.
nos muestra que no podemos escapar de Dios, pero que Él nunca deja de buscarnos. Jonás intentó huir hacia los confines de la tierra, pero fue alcanzado por la misericordia divina. Dios nos persigue con amor incansable, incluso en nuestros momentos más oscuros de huida y rebelión. También nos revela que la misericordia de Dios es para todos, sin excepción, incluso para aquellos que consideraríamos completamente indignos o imposibles de redimir. Su compasión no conoce fronteras, no hace distinción de pueblos ni de pecados. Donde hay arrepentimiento, hay perdón. Y quizás lo más sorprendente es que Dios convierte nuestros errores en propósito divino. La desobediencia y el orgullo de Jonás se transformaron paradójicamente en la salvación de toda una ciudad. Nuestros fallos, nuestras caídas, nuestros momentos más vergonzosos pueden ser el inicio de algo completamente nuevo en nuestra vida y en la vida de otros. Hoy, estas preguntas resuenan para cada uno de nosotros. ¿A quién no queremos que Dios perdone? ¿Hay alguien en nuestra vida a quien consideramos más allá de la redención? ¿Estamos huyendo de algo que en lo profundo de nuestro corazón sabemos que debemos hacer? ¿Qué voz divina estamos intentando silenciar? ¿Permitiremos que su misericordia toque esas áreas de nuestra vida donde el juicio, el rencor y la amargura todavía dominan? La historia de Jonás no es simplemente sobre un profeta rebelde y un pez gigante. Es sobre el amor que persiste a pesar de nuestra terquedad, la gracia que transforma incluso los corazones más duros, y la voz de Dios que no se cansa jamás de llamarnos una y otra vez hasta que finalmente respondamos. Si alguna vez te sientes demasiado lejos, demasiado perdido, demasiado indigno, recuerda esta verdad fundamental. No hay tormenta lo suficientemente fuerte, ni vientre de pez lo suficientemente profundo, ni distancia en el mar lo suficientemente grande que pueda alejarte definitivamente de su misericordia. Porque misericordia quiero, y no sacrificio. Esta es la palabra del Señor que resuena a través de los siglos, desde el vientre de aquel pez hasta nuestros corazones hoy. Una invitación eterna a dejar de huir y comenzar a amar como Él ama, a perdonar como Él perdona, a ver a cada persona, sin importar quién sea o qué haya hecho, como alguien digno de su compasión infinita.